Bien, vamos a leer la Biblia entonces en el libro de Salmos capítulo 34. Dice la Biblia: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo. Exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la palabra que hemos leído. Ayúdame, Señor, en esta noche para predicar. Quita el malestar de la carne. Y, Señor, que sabemos que Satanás siempre está molestando a los hermanos, distrayéndolos, manipulando sus mentes para pensar en otras cosas. A veces, Señor, se aprovecha de los males físicos que tenemos para estorbar la predicación, la adoración. Pero, Señor, tú puedes reprender todo esto. Por eso, Dios, oramos para que tú nos guíes en esta noche, que tu Espíritu Santo nos edifique a través de tu palabra. Esa es mi oración en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a hablar acerca de motivación para un avivamiento espiritual. Creo que estamos como un poco muertos, adormecidos. Estoy hablando espiritualmente. Parece como que los hermanos no están muy felices en sus corazones. Venimos a la iglesia, pero no expresamos gozo. Venimos a la iglesia, nos reunimos y nos saludamos unos a otros, mantenemos un cierto compañerismo, pero parece que nuestro gozo se acaba tan pronto como nos separamos de los hermanos. Y cuando venimos a la iglesia parece que ya no hay gozo en nosotros. Eso se debe a que nuestras bases en las cuales nosotros basamos nuestra vida no están buenas. La esperanza que tenemos no están fundamentadas en los verdaderos fundamentos donde deben estar, y por esa razón es que hay una especie de vacío, falta de alegría en nosotros. Tenemos que aprender a gozarnos en Dios. En esta noche vemos tres cosas aquí en este pasaje leído. En primer lugar, vemos, hablando acerca de motivación para avivamiento espiritual, vemos primeramente que la motivación para un avivamiento espiritual empieza en el avivamiento espiritual de una persona. Si, hermano, si usted no experimenta un avivamiento espiritual, es probable que otros tampoco lo hagan. Siempre alguien tiene que encender la mecha. Si la mecha no se enciende, entonces no va a pasar nada. Pero si tenemos una mecha de una bomba aquí, ¿no?, de una dinamita, y alguien va con el fósforo y prende la mecha,
entonces con toda seguridad vamos a tener que esperar una explosión. Así va a ser. Tenemos la seguridad de que así va a ser. Pero alguien tiene que tomar la iniciativa. Por eso vamos a considerar como primer punto ese detalle. En segundo lugar, vemos en este pasaje que el salmista da los verdaderos fundamentos que motivan a un verdadero avivamiento espiritual. Y finalmente, el salmista hace un llamado al avivamiento espiritual en base a las motivaciones de las promesas de Dios. Estas son las tres cosas de las cuales vamos a hablar en esta noche. Empecemos por el primero. La motivación para un avivamiento espiritual empieza en la persona. A veces estamos esperando que haya un avivamiento espiritual masivo, ¿no? Eso va a ocurrir siempre en cuando que haya gente que va a empezar a ver las cosas diferentes, va a hacer las cosas diferentes, va a actuar diferente. Pero si no hay actitudes que van en esa dirección, jamás va a haber avivamiento. Tenemos que aprender a recargar nuestra propia batería para que haya poder en nosotros. Si no hay ninguna clase de poder en nosotros, entonces no va a suceder absolutamente nada. Si nuestras baterías están bajas, demasiado bajas, estoy hablando de nuestras baterías espirituales, si están demasiado bajas, nuestras linternas están a punto de apagarse y no hay luz suficiente para iluminar en las tinieblas de este mundo. Por eso es necesario que tenemos que, primeramente, empezar nosotros a motivarnos para despertar un avivamiento en nosotros y después esperar el avivamiento en los demás. ¿Cómo empieza el salmista? Aquí vemos que el salmista expresa el deseo de su alma. Él está pasando por un momento muy especial y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Para que una persona tenga ese deseo, tiene que estar bien motivado por alguna razón. El hecho de querer bendecir el nombre de Jehová en todo tiempo, y dice, y su alabanza estará de continuo en mi boca, quiere decir pues que ese es un hombre motivado, un hombre que está recargado realmente, porque ha experimentado ciertas cosas en su vida de parte de Dios. Y el salmista da algunas razones aquí por qué se encuentra motivado, por qué él quiere bendecir a Dios en todo tiempo, por qué quiere alzar su voz y alabarle continuamente con su boca. Él dice: en Jehová se gloriará mi alma. Hermanos, el verdadero avivamiento no es que tú te vas a sentir el centro, el objetivo, la meta del avivamiento. El avivamiento tiene por finalidad glorificar a Dios. En realidad nuestra vida siempre debe estar en función de Dios. Me preguntaba el joven con quien hablaba esta mañana en la oficina y me decía: ¿quiere decir que todas las cosas que hacemos como cristianos están ordenadas por Dios? ¿Todo lo que yo hago están ordenados por Dios? Yo le digo: no necesariamente. No necesariamente todo lo que haces está ordenado por Dios, porque si haces cosas que Dios no ordenó, entonces no es algo que viene de Dios, eso viene de ti mismo. Pero Dios nos ha dado orden para hacer las cosas que tenemos que hacer y todo está decretado. Todo está prescrito en su palabra.
De manera que esas órdenes tienen que ser acatadas. Me dice, pero entonces no somos libres. Yo digo, no, somos libres del pecado, pero somos siervos de la justicia de Cristo. No somos libres para hacer lo que queremos. Somos libres para servir al Señor. Y si somos siervos, si somos esclavos de Cristo, tu voluntad no cuenta, ni la mía tampoco. Lo único que cuenta es la voluntad del Señor. Y debemos aprender a vivir para Él todos los días. No haciendo lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Es importante entender eso porque de otra manera vamos a perder la visión del por qué nosotros queremos ser mejor. No quiero ser mejor predicador, no quiero ser mejor cristiano, no quiero ser mejor esposo, no quiero ser mejor padre de familia, porque eso me va a gratificar a mí. Seguro que va a traer gratificación, puede ser motivo de gratificación, pero si estoy buscando solamente mi propia gratificación, entonces no estoy tratando de apuntar muy arriba, ¿no? Realmente, hermano, todas nuestras acciones deben apuntar a la gloria de Dios. Dios debe ser glorificado en lo que nosotros hacemos. Y si hay algo que estamos haciendo que no glorifica a Dios, entonces, si Dios no es glorificado en lo que hacemos, entonces eso no vale la pena hacerlo. Y tampoco, eso no sería estar avivado, pues, ¿no? Porque si hacemos cosas que Dios no quiere, quiere decir entonces que en vez de recargar nuestra batería espiritual, la estamos descargando. Porque estamos metiendo elementos que no ayudan a la recarga, sino a la descarga. Eso es importante tener en cuenta. En Jehová se gloriará mi alma, y dice, lo oirán los mansos y se alegrarán. Noten entonces cómo es que el salmista está deseoso de glorificar a Dios, está deseoso de alabar a Dios, está deseoso de que los mansos se regocijen con todo lo que Dios ha hecho en su vida. Y luego prorrumpe y dice, engrandecer a Jehová conmigo, engrandecer a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Ya llega como llegando al clímax, ¿no? Yo tengo razones para bendecir el nombre de Dios. Yo tengo razones para alabar de continuo su nombre. Yo tengo razones para que mi alma se gloríe en Jehová. Vengan, engrandezcan conmigo. Engrandezcan y exaltemos el nombre de Dios juntamente. Ya ve entonces cómo la motivación para el avivamiento espiritual empieza en una persona. Un hombre motivado ayuda a motivarse a los otros. Como por ejemplo Pablo ayudó a motivarse a los hermanos de Filipenses. En el libro de Filipenses, en el capítulo 1, encontramos una motivación de Pablo. Y veamos cómo se motivan los hermanos. Versículo 13 dice, de manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios sin temor. Pablo no tuvo temor de enfrentarse en el pretorio a la gente que estaba por ahí. Pablo, cuando fue llevado al pretorio romano, él empezó a hablar acerca de Cristo. Él empezó a decir por qué razones estaba ahí. Él empezó a decir por qué razón estaba prisionero. Entonces los hermanos, al oírle predicar, al oír a Pablo tomar esas actitudes, que Pablo estaba tomando esas actitudes, entonces los hermanos dijeron, bueno, si el hermano Pablo tiene valor para predicar ante esa gente romana, nosotros también vamos a predicar la palabra. Y se animaron y empezaron a predicar la palabra sin temor.
Yo sé que ustedes no quieren salir a la marcha por Jesús, porque ya algunos están un poco temerosos, ¿no? Ay, qué falta, ¿no? Que, oye, ni que fuéramos huelguistas, ¿no? ¿Eh? Como que ya se avergüenzan un poco, ¿verdad? Oye, de veras que no estoy muy animado para eso, ¿no? Hermano, ¿nos vamos a avergonzar nosotros del Señor? De ninguna manera, hermano. Vamos a salir y vamos a identificarnos. Y ojalá que pudiéramos salir cantando todos, ¿no? Eso sería bueno. Así como salen los soldaditos ahí cantando, corriendo, 1, 2, 3, 4, ¿no? Que nosotros aprendiéramos una canción y saliéramos por ahí, ¿no? ¿No? Con un lema cristiano, ¿eh? Sería tremendo, ¿no? Hermanos, ayuda mucho la motivación a otros. El apóstol Pedro y Juan también motivaron a la iglesia de Jerusalén. Ustedes saben que cuando el evangelio se empezó a predicar, las situaciones no eran las mejores para la predicación. Pedro y Juan fueron tomados prisioneros y después finalmente les soltaron y fueron amenazados. Dice en el capítulo 4 del libro de los Hechos, en el versículo 18, y llamándolos los intimaron que ni de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Puestos en libertad, vinieron a los suyos, o sea, se fueron ahí a los hermanos de la iglesia en Jerusalén, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Hermano, ¿qué les parece? Nosotros sanamos a ese enfermo y nos tomaron preso, nos tuvieron presos por ahí, querían castigarnos, pero no hallaron culpa en nosotros, así que nos soltaron. Pero nos han amenazado, hermano, nos han amenazado diciendo que no debemos hablar más en el nombre de Jesús. Y nosotros le hemos contestado, juzguen ustedes si es justo obedecer primero a vosotros que a Dios. Entonces, al escuchar esas cosas, ¿no? Al escuchar esas cosas los hermanos, fíjese lo que dice ahí, ¿no? El versículo 24 dice, ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ya ve cómo es que la motivación para un avivamiento proviene de otras personas para motivar a los demás. Pero ¿qué sucede cuando una persona está desmotivada? No tiene gana para nada. No quiere orar, no quiere cantar, no quiere testificar, no quiere hacer nada. Eso realmente, hermano, desanima a la gente.
¿Ustedes recuerdan los 2 espías que fueron enviados por Moisés para reconocer la tierra? De los cuales 10 volvieron con un estado pésimo de ánimo y solamente 2 personas estuvieron optimistas, Josué y Caleb. Ellos dijeron, ese es pan comido. Pero los 10 pudieron más. Eran hombres apocados, temerosos, pusilánimes, muy timoratos. Exageraron las cosas. Dijeron que eran gigantes y que ellos eran como langostas o algo así. ¿Y cuál fue la consecuencia? Dice, desanimaron al pueblo. ¿Y cuál fue la actitud del pueblo? Dijo, vamos a regresar a Egipto. Ya ve, cuando una persona está desmotivada, entonces desanima a los demás. Le voy a mencionar otra historia bíblica. ¿Recuerdan ustedes de Pedro que negó al Señor? Después de haber cometido el pecado de la negación, salió y lloró amargamente. Pero el Señor murió y no tuvo oportunidad para pedirle perdón. Pero dice que primeramente le apareció a él, después de su resurrección. Apareció a Cefas, primero a María Magdalena, después a Cefas, según el libro de Corintios capítulo 15. ¿Y usted sabe cuál sería esa conversación? ¿Por qué cree que Jesús fue en segundo lugar a Cefas? Porque Jesús amaba a Cefas, pero Cefas estaba decepcionado por lo que había hecho. Había caído estrepitosamente. Ahora se daba cuenta cuán bocón había sido. Al decir, contigo hasta la muerte, Señor. Ahora sabía que su ánimo humano no era suficiente como para llevarle a cumplir su palabra. Estaba avergonzado. Pero hermanos, no sabemos cuál fue la conversación que tuvo allí, pero sí. Más adelante vemos a Jesús restituyéndole a Pedro. Cuando le llama, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Entonces, te voy a dar una tarea. Apacienta mis ovejas. Y por 3 veces le pregunta, ¿me amas? Y usted sabe que cuando le preguntó la tercera vez, Pedro se cayó. Otra vez se desanimó. Se puso triste. Y le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes todas las cosas y tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo nuevamente, apacienta mis corderos. Cuida mi rebaño. Cuida mi rebaño. Eso fue la restitución, la restauración de Pedro al ministerio cristiano después de haber caído. ¿Pero qué hizo Pedro? ¿Qué pasó con Pedro? Pedro, en Juan capítulo 21, ahí puede ver la historia, todavía no estaba motivado. No fue suficiente que el Señor le dijo, ya, bueno, si me amas, entonces haga mi obra. Ocúpate en mi obra. Y en el capítulo 21 encontramos a Pedro siendo una persona no motivadora, sino más bien desmotivadora. Y dice en el versículo 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Bueno, tenemos que leer desde el principio para que lo entienda. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías. Y esto quedaba en Galilea, por si acaso. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeos y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo voy a pescar. ¿Y qué dijeron ellos?
Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca aquella noche, no pescaron nada. Fíjese en la actitud de Pedro. En vez de decir, mira hermano, vamos a orar, ya el Señor me ha restituido, ya el Señor me ha perdonado, ya el Señor me ha preguntado si le amo, yo le he dicho que sí le amo, y me ha dicho que me ocupe en cuidar su obra, me ha dicho que yo apaciente a los suyos. Pero ¿qué hace? Quiere volver a su antiguo negocio de pescador. Dice, no sé qué van a hacer ustedes, pero yo no tengo ganas de hacer la obra. Tal vez pensaba, no soy digno de hacer la obra. Yo he caído y yo he fracasado. ¿Qué voy a decir? ¿Qué le voy a decir a la gente? Sean fieles ustedes al Señor. Amen al Señor. Nunca le fallen al Señor. Y me van a echar en la cara y me van a decir, ¿y qué me dices tú si tú le negaste públicamente? No, mejor yo me voy a pescar. Y los demás dicen, bueno, pues si tú te vas a pescar, vamos contigo. Pedro ha arrastrado a los demás a una actividad para la cual ellos no fueron llamados. Ellos fueron llamados para ser pescadores de hombres. Ellos no fueron llamados para ser pescadores de peces literales, ¿no? Pero la actitud de Pedro desanimó a los demás. Hermano, cuando tú eres una persona negativa, ese negativismo va a afectar a los demás. Ya sea en tu casa, tu trabajo, la iglesia, va a desanimar a los demás. Tú no puedes ser una persona negativa, tú no puedes ser una persona desmotivadora. Tienes que motivar a los demás. Pero para poder motivar a los demás, como he dicho, tenemos que estar con las baterías espirituales bien recargadas. Ahora, una vez que el salmista ha dicho cómo él se siente delante de Dios, está motivado, anima a los demás, vengan conmigo para engrandecer el nombre del Señor. Entonces ahora él va a mencionar los fundamentos que motivaron su avivamiento espiritual. ¿Qué es lo que motiva realmente nuestro avivamiento espiritual? Y él dice en los versículos 4, quiero que me escuchen ustedes, ¿por qué estoy así? Quiero que ustedes sepan por qué estoy dispuesto a alabar a Dios continuamente con mi boca. Quiero que sepan ustedes por qué yo quiero que en Jehová se gloríe mi alma. Porque yo busqué a Jehová y Él me oyó. Yo busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de mis temores. Entonces el avivamiento, hermano, empieza cuando uno empieza a buscar a Dios. Si una persona no busca a Dios, entonces esa persona no va a tener avivamiento. Ahora usted va a decirme, pastor, pero usted ha dicho que el hombre no puede buscar a Dios. Eso es verdad. El hombre no puede buscar a Dios. Pero si Dios ya te encontró, si Dios ya te salvó, entonces usted es una persona salvada. Y su obligación, no, tal vez eso no, más bien su deber, su responsabilidad espiritual, es que usted debe buscar al Señor. ¿Y cómo debe buscar al Señor? Usted debe buscar al Señor en oración. Usted debe buscar al Señor en su palabra, indagando su palabra. Pero busquen a Dios. Busquen a Dios, conocer quién es Dios, qué es lo que quiere Dios. Y entonces empiecen a obedecer a Dios, porque por ahí empieza el avivamiento. Si una persona no busca a Dios y en vez de buscar a Dios se aleja más de Dios, se aleja más de Dios, nunca vuelve, nunca se acerca más a Dios, ¿usted cree que va a tener avivamiento? No, se va a enfriar completamente. Como empecé diciendo, si nuestras baterías están descargadas, nuestras linternas están a punto de apagarse. Y si usted se sigue alejando más del Señor, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pronto sus linternas estarán apagadas. ¿Por qué? Porque todo el poder que nosotros tenemos emana de Cristo.
Todo el poder que tenemos nosotros emana del Espíritu Santo. Todo el poder que nosotros tenemos emana de la palabra de Dios. Y si nosotros dejamos esas fuentes de poder, ¿qué podemos hacer? Quedaremos en la oscuridad. Por tanto, tenemos que empezar buscando a Dios. Tenemos que estar libre de todos temores. Ese es el gran problema de las personas que no quieren hacer nada. Los judíos no pudieron conquistar la tierra prometida porque tuvieron temor. Hermano, el temor como que te descompone todo, te deshabilita, te inutiliza para que no puedas hacer las cosas de Dios. Entonces lo que nosotros tenemos que es echar fuera el temor. Busqué a Jehová y Él me libró de todos mis temores. ¿Cuándo vas a aprender a vencer tus temores? Cuando tú buscas a Dios. Cuando tú sepas que Dios está contigo, entonces podrás decir, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Cuando tú tengas la seguridad que Dios te diga, no temas, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y si tú no te desvías a la izquierda ni a la derecha de las cosas que yo te mando, entonces todo lo que tú haces va a prosperar. Entonces, ¿de qué vamos a tener temor? Él quita nuestros temores. Y dice también el salmista, tenemos que aprender a mirar a Dios hasta que seamos alumbrados y desaparezcan nuestras tinieblas. Justamente, hermano, la falta de avivamiento es la que trae penumbras a nuestras vidas. Estamos llenos de sombras, de miedo, de incertidumbres. Y necesitamos ser iluminados por Dios, alumbrados por Dios. Muchas veces nuestra cabeza está llena de oscuridad y a veces no sabemos qué tenemos que hacer ya. Pero Dios es luz. La luz resplandece en las tinieblas. El profeta decía, si no veis luz, espera en Jehová, porque Él es luz y Él va a alumbrar. Él es el que va a iluminar nuestro camino. Él es el que va a iluminar tu mente para saber qué es lo que tiene que hacer. Él es el que te va a dar dirección en la vida. Él es el que va a hacer que tus ojos vean claramente cuál es la senda por donde debes seguir. Él es el que te va a enseñar el camino por donde debes andar. Pero tenemos que ser alumbrados por Dios. No podemos caminar por nuestra propia luz y decir, yo no necesito la luz de Dios, yo tengo mi propia luz, tengo mi propia inteligencia, yo puedo caminar por mí mismo, yo no necesito que alguien me diga lo que tengo que hacer. No, hermanos, necesitamos que Dios aprenda a guiarnos. Un pueblo, una persona, una sociedad, un país que no es guiado por Dios está a la deriva. Se va a la deriva, perdido, sin dirección. Dios debe guiar nuestro camino. Así como guiaba al pueblo de Israel con la nube. La nube iba adelante para saber por dónde iba a ir el pueblo. Así es Dios. Él siempre irá delante de nosotros, a ir alumbrando nuestro camino. ¿No dice que lámpara es a nuestros pies su palabra? Y si tú no quieres saber nada con la palabra de Dios, ¿cómo esperas avivamiento en tu vida? Simplemente vas a ver que tu vida se va alejando de Dios y vas a ver que cada vez las tinieblas te van a circundar y van a estar más cerca de ti, más cerca de ti. Van a ser como esas neblinas espesas que cuando son tan espesas ya tú no puedes ni siquiera ver a 3 o 4 metros. Yo recuerdo la primera o segunda vez, yo creo, cuando fui invitado a ir a los Estados Unidos. Estábamos saliendo con el hermano Pablo Malen para la iglesia. Y empezó una tormenta, hermano. Y bueno, de todas maneras salimos. Y era tanto la neblina
que ni esos focos que ponen ahí especial para la neblina, ¿no? No servía para nada. Hermano Pablo llegó más o menos 2 cuadras y dijo, lo siento hermano, tenemos que volver a la casa. No se puede seguir. Entonces, hermanos, cuando la neblina del mal, cuando la neblina del pecado empieza a circundarte a ti, tú no vas a poder ir muy lejos. No hay esperanza de un largo camino así. Necesitamos que Dios sea nuestra luz para andar bajo su luz. No intentes andar bajo tu propia luz, hermano. Hay gente que dice, no, yo no necesito luz ajena, hermano. Yo solamente uso la luz que entra por mi propia ventana. Bueno, yo ya me compadezco un poco de ti, porque sé que eso no va a ser bueno para ti. A la larga vas a encontrar decepción. Aprenda a andar bajo la luz del Señor siempre. Cuando el Señor ilumina nuestro camino, cuando Dios nos alumbra para saber qué es lo que tenemos que hacer y por dónde debemos ir, entonces no habrá vergüenza para nosotros. Como dice ahí el salmista, ¿no? Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Nunca va a haber vergüenza para aquellos que esperan en Dios, hermano. Los que se alejan de Dios, los que no quieren andar bajo la luz de Dios, estos son los que van a ser avergonzados, porque van rumbo al fracaso. Y no entiendo yo por qué la gente es tan necia, tan porfiada, tan terca, que sabe todas estas cosas, pero no quiere ponerlo en práctica. Y a veces terminan muy mal, realmente. Ahora, vamos un poco más adelante y dice el salmista, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ahora, finalmente, él para terminar dice, yo mismo doy testimonio que yo clamé. Yo, pobre pecador, yo, pobre hombre, clamé a Dios y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. Hermano, yo no creo que había otro hombre como David que fue tan perseguido, tan odiado, que querían matarle, pero estaba angustiado realmente. Pero dice, yo clamé a Jehová y Él me libró de todas mis angustias. Entonces, debemos recordar todas las veces que el Señor nos ha ayudado, hermano, para librarnos de las angustias. ¿Cuántas veces has tenido problemas en tu vida cristiana y cuántas veces el Señor te ha librado de esos grandes problemas? ¿Recuerda cuando te metiste en problema la última vez y fue un problemón grandote? Como el salmista David podría decir, Él me sacó del pozo de la desesperación. Realmente habías caído en un pozo tan hondo y que tú dijiste, a lo mejor de esta no salgo nunca. Aquí voy a quedar sepultado. De esta no me libro. Sin embargo, el Señor fue misericordioso y el Señor te sacó de ese pozo cenagoso y te limpió, puso tu pie en tierra firme y ahora puedes andar con la cabeza derecha porque Él es el que levanta tu cabeza. Ya no tienes vergüenza porque ha perdonado tus pecados, ha quitado tus angustias. ¿No te acuerdas de tantas veces que el Señor te ayudó? Entonces el salmista echa memoria de todos los beneficios que recibió de Dios para motivar a los demás. Y luego va a pasar ya a la otra cosa final para terminar. Él dice, porque sabe una cosa, yo he comprendido, yo he aprendido de Dios que Él es el que nos guarda. Dice, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y el ángel de Jehová, hermano, es Jesucristo. Jesucristo es el que nos guarda de todo mal. Si Cristo está por nosotros,
nadie va a estar contra nosotros. Él ha tenido la victoria, Él ha obtenido la victoria. Y en Él somos más que vencedores. Eso es lo que la Biblia nos dice. Entonces, el ángel de Jehová, que es Cristo Jesús, Él es el que nos va a proteger, nos va a cuidar. Entonces tenemos razones para estar confiados en Dios. No hay razón para tener temor de qué va a suceder. No tengo temores de qué va a suceder con la iglesia. Si esta iglesia anda en los caminos del Señor, yo voy a estar completamente seguro de que Dios va a seguir cumpliendo su propósito a través de esta iglesia. No importa si esté Pastor Fortunato, no esté Pastor Fortunato, si ustedes, tal vez alguno de ustedes se van de la iglesia, eso no importa. Si esta iglesia se queda fiel al Señor, permanece en el Señor va a seguir cumpliendo su propósito con esta iglesia. Y eso es importante conocerlo, muy importante. Ahora, una vez que el salmista ha dicho por qué razón su alma estaba tan excitada para querer alabar a Dios todo el día, ¿no? Dice, porque me hizo esto, me alumbró, me guardó, me quitó mis angustias y todo eso. Esas son las bases, pues, de la motivación para un avivamiento. Dios va a hacer grandes cosas en mi vida si yo me acerco a Dios. Pero si me alejo de Dios, entonces van a venir sobre mi vida todas las calamidades. Entonces tenemos que acercarnos a Dios. Y ahora eso es justamente lo que hace David. Y dice, vengan, vengan. En el versículo 8 dice, gustad, ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Este es el llamado, hermanos, este es el llamado al avivamiento. Yo no sé cómo está su vida espiritual, hermano, pero por lo que yo veo a veces en los rostros de las personas, es como que no hay el gozo del Señor. Es como que hemos perdido el gozo de la salvación. Ya no cantamos, ya no silbamos. ¿Recuerda cuando recién el Señor nos salvó? Todo era pura canción. Cantábamos bien o cantábamos mal, pero cantábamos. ¿Qué pasó? Nuestras bocas se cerraron. Nuestras gargantas ya no producen alabanzas para Dios. Y aun cuando cantamos aquí en la iglesia, a veces cantamos todos desganados y no cantamos con corazón sincero para alabar el nombre de Dios. Tenemos que volver a Dios, hermano. Tenemos que aprender a gustar lo bueno que es Dios. Y Dios es bueno. Dios nunca va a hacer algo incorrecto, porque sus caminos son rectos. Y cuando Dios propicia alguna cosa que tú dices, pero ¿por qué me hace Dios a mí esto? Él tiene un propósito en esas cosas. Me decía hermana Melina acerca de su papá. No entiendo a Dios, pastor. ¿Por qué si mi papá es siervo de Dios? ¿Por qué si mi papá le ha servido toda su vida? Ahora, ¿por qué Dios permite que le sucedan estas cosas? Y yo le dije, porque Dios es bueno. Me dice, me queda mirando, me dice, ¿cómo es eso, pastor? Yo le digo, ¿no has leído en la Biblia que Dios es misericordioso y libra a los justos para que no vean la maldad de este mundo? Y los lleva para que no sufran con este mundo. Quita los buenos, deja los malos para seguir sufriendo en este mundo. Por eso yo estaba diciendo, hermano, los maletas estamos quedándonos aquí, hermano. Aquí nos quedamos con los malos para seguir sufriendo. Porque el Señor quita, hermano, a esos hombres en su misericordia. No es maldad. La muerte del Señor, la muerte de los santos,
Para Dios es algo precioso, porque Él los llama a la casa, y eso es bueno. No pienses que Dios es malo, nunca, nunca. Aprende a ser feliz en Dios. Aprenda a ser feliz en Dios. Aprenda a confiar en Dios. Haga las cosas confiando en Dios. No hagas las cosas confiando de que tú vas a hacerte un gran nombre. No hagas las cosas pensando de que tú vas a ser bien importante. Porque entonces estás buscando tu propia gloria. No estás buscando la gloria de Dios. En cada cosa que haces, piensa, Señor, yo no busco nada con todo esto. Quiero que tú seas glorificado. Quiero que tú recibas toda la honra, toda la gloria por estas cosas. Aprendamos a temerle. Como dice, temed a Jehová vosotros sus santos. Temedle, dice. No de ese temor espantoso, sino de ese temor reverente, como uno tiene a su Padre, y que no quiere hacer nada indebido, porque sabe que el Padre es severo, bondadoso, pero también severo, justo, equitativo en su manera de juzgar las cosas. Y cuando nosotros aprendemos a temer a Dios, la promesa es que nada va a faltar, dice, a los que le temen. Tal vez tú dices, pero hermano, yo siempre tengo necesidades. Debería preguntarte, ¿estas necesidades que yo tengo se debe tal vez a que yo no tengo temor de Dios? Porque cuando una persona teme a Dios, hermano, y el temor de Dios es aborrecer el mal. En otras palabras, no hacer el mal, hacer el bien. Eso es temer a Dios. Cuando nosotros hacemos el bien, demostramos que tenemos temor de Dios. Pero si nosotros hacemos el mal, no hay temor de Dios delante de nuestros ojos. Pero si aprendemos a hacer el bien, Dios promete que nada va a faltarnos. Dios va a proveer todas las cosas para nosotros. Dice, los leoncillos necesitan, tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿No es eso lo que queremos para nuestra vida? ¿No es eso lo que estamos buscando, la bendición de Dios para nosotros, que no nos falte nada y que no tengamos que quejarnos que hoy por esto y por esto y por otro, no tengo esto, no tengo el otro, no tengo el otro? Hermano, yo he visto cómo Dios levanta al menesteroso del polvo y le va levantando, le va levantando, le va levantando. Te pregunto, ¿cómo llegaste al Señor? Rico, poderoso, sabio. No, todos llegamos pobres. Todos llegamos como lo último, ¿no? Como la escoria, como dice Pablo a los Corintios. Pero el Señor nos fue levantando, ¿no? Cuando yo pienso en mi propia vida, hermano, las cosas que Dios ha hecho en mi vida, la manera como Dios ha cambiado mi vida, me sorprende. Jamás pudiera yo haber cambiado mi propia vida por mí mismo. Pero Dios ha hecho todas estas cosas y sigue haciendo cosas. Ni siquiera sé qué seguirá haciendo Dios conmigo. La única cosa que yo le digo es, Señor, yo estoy a tu servicio. Estoy para servirte. Y una cosa le pido al Señor, líbrame, Señor, del pecado. Líbrame del mal. Líbrame de los vicios. De esos vicios que a veces tenemos algunos y no podemos desligarnos, no podemos sacudirnos por completo y por ahí estamos picoteando como los pericotitos al queso, ¿no? Parece que sabemos que en cualquier momento nos puede caer el golpe, pero aún así seguimos mordisqueando nuestros pecadillos. Y uno dice, Dios, líbrame de esas cosas, líbrame de esas cosas, para servirte con limpia conciencia.
Hermanos, si la iglesia no busca a Dios, no va a pasar nada con la iglesia. Todos queremos tener una iglesia grande, todos queremos tener una iglesia pujante, una iglesia dinámica, una iglesia viva, no como esa iglesia del cual el Señor dice en Apocalipsis, tiene nombre de que vive, pero estás muerta. Si queremos una iglesia viva, hermano, tenemos que acercarnos a Dios. Acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Limpiad, dice, pecadores, vuestras manos, para que Dios se vuelva a nosotros. Si Dios no se vuelve a nosotros, entonces estamos perdidos. Caminaremos solos. Me da tristeza cuando hay iglesias que ya como que no tienen a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está fuera, ¿no? Siempre me he preguntado cuando he leído ese versículo en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Mi pregunta es, ¿qué hace Cristo fuera de la iglesia tocando la puerta cuando Él debe estar dentro? ¿Por qué? Porque la iglesia no quiere a Cristo. Quiere el nombre de Cristo, pero no quiere a Cristo. Ese es el problema de mucha gente. Quiere tener el nombre de Cristo, pero no le importa realmente Cristo. Cristo está fuera de la iglesia, tocando. ¿Hay alguien que realmente quiere tener comunión conmigo? Eso me da tristeza, hermano, cuando se trata de iglesias. Espero que nunca pase en esta iglesia, que Cristo sea la cabeza de la iglesia y siempre esté presente en la iglesia aquí, nunca fuera tocando la puerta ahí. ¿Alguien quiere abrirme? ¿Alguien quiere abrirme? ¿Alguien quiere cenar conmigo? Ese versículo no se aplica a los incrédulos, hermano. Ese es un mensaje para la iglesia, conforme el libro de Apocalipsis.